vamos a comenzar con una noticia terrible que se produce en San Felipe. Es un nuevo femicidio, el femicidio número 9 en lo que va corrido del año. Así cerrábamos marzo, informando de otro ataque fatal contra una mujer. Ese día, Valeria Ortiz, a sus 22 años, no solo pasó a ser parte de la fría estadística. Los 2 hijos que tenía en común con su agresor se sumaron a esas otras víctimas de la violencia de género que suelen ser invisibilizadas. Uno de los niños se encontraba con ellos y que pidió ayuda justamente a los vecinos porque habían matado a su mamá. Lo que son las cosas. Ajenos a lo que a esa misma hora ocurría en San Felipe, aquí en Santiago nos recibía Sofía para ser parte de este reportaje. ¿Quién más que ella puede saber lo que pasa con los hijos que quedan en total desamparo? Así como esos niños ahora en San Felipe, hace 23 años, ella también fue testigo de cómo su padre le quitó la vida a su mamá. Cada vez que eso pasa, uno se ve reflejado. Y uno ya sabe el sufrimiento que van a tener esos niños. Quizás un apoyo psicológico que no existe. Como un niño de esa edad, que quizás, como fue mi caso, presencia la muerte de su mamá a manos de su papá, cómo un niño puede abordar o avanzar, siendo que ya visualizó toda esta escena, que yo nunca entendí que mi mamá había fallecido. Y la esperé todos los cumpleaños y la esperé muchas navidades. Después pensaba que ella estaba, como que yo hice algo malo y ella se enojó conmigo y no, por eso ella no viene a verme, porque nunca lo entendí. Y cuando lo entendí ya tenía, no sé, 20 años quizá. Es terrible que en estos casos además los niños puedan sentir culpa. Sofía tenía 6 años cuando su mamá decidió que se fueran de la casa. Ya estando separados, su padre la iba a buscar, pero esas salidas eran un interrogatorio sobre qué hacía su expareja. Y un día, cuando su madre la recibió después de una de esas visitas, él simplemente le disparó y lo hizo frente a ella. Por eso, lo vivido por Sofía se asemeja mucho al drama que hoy están pasando los niños de ese femicidio en San Felipe. El agresor aquí tampoco aceptó la separación, y menos la sospecha de una posible nueva relación de la madre de sus hijos. ¿Cuántas veces la misma historia? ¿Cuántas veces será necesario aclarar lo mismo? Las mujeres no somos propiedad de los hombres, nunca lo hemos sido y no lo vamos a hacer. Tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y todas estas cosas que parecen una obviedad, francamente no lo son. Y como recuerda Sofía, con el agravante que en ese tiempo, en el caso de los niños, el sistema ni siquiera se cuestionaba el tema de la revictimización. Yo fui la única testigo de lo que pasó con mi mamá. Entonces, todas las semanas yo tenía que ir a declarar una y otra vez. Y me decían, ay, pero es que tu relato como que no conversa mucho con el que viste la semana pasada. Ay, pero... Y yo tenía 6 años. Entonces, claro, no tenía como una línea de tiempo. Entonces, en el fondo, como que yo todo lo había imaginado y él no era culpable. ¿No te creyeron? No. No me creyeron, no hubo un apoyo quizás de algún asistente social. No hubo, no sé, como el tino para poder preguntar. Yo creo que el interrogatorio era igual quizás a una persona de 25 años. Hoy el testimonio de los menores de edad debe ser protegido. Se exige entrevistas videograbadas para evitar repetir la experiencia traumática. Sin embargo, la ley fue hecha pensando en los delitos sexuales, no cuando un niño es testigo del crimen de su madre. Pero como nadie podría sostener que él o ella no es también una víctima, la Defensoría de la Niñez dice que es imperioso que esta herramienta se use. La ley de entrevista videograbada contempla la posibilidad de considerar que aquellos niños que sean víctimas, en este caso indirecta, del delito de femicidio, puedan ser sujetos de tratamiento de esta ley y de esa manera, por tanto, lo que debe ocurrir es que ellos sean sujetos de entrevista por parte de personas especializadas. Pero esta es solo la primera dificultad. Nuestra legislación no contempla que el femicida pierda automáticamente derechos sobre sus hijos que dejó huérfanos. Hay un vacío que incluso le permitiría llevárselos a vivir con él si pudiese estar libre mientras es investigado. A Sofía pudo haberle ocurrido,
Su padre se entregó apenas concretó el crimen y alegó haber actuado bajo un cuadro depresivo y dijo violentado por una fuerza irresistible. Los abuelos maternos debieron moverse con rapidez. Bueno, mi mamá falleció hoy día. Mañana mis abuelos tuvieron que desarmar todo e irnos, porque yo me tenía que ir con mi papá porque él era mi tutor legal si mi mamá había fallecido. Entonces tuvimos que vivir escondidos, yo no tuve que dejar de ir al colegio para que él no me encontrara mientras podíamos hacer toda esta tramitación de que ellos fueron mis tutores legales. En ese tiempo mis abuelos no tenían recursos y tuvieron que tomar una decisión y fue tener mi tuición y en el fondo no poder querellarse contra él. ¿Cómo va a ser lógico que yo me vaya con él si él fue el que asesinó a mi mamá? Tras la creación de los tribunales de familia en 2009, la custodia temporal de un menor es una medida de protección que se debe resolver con urgencia. Lo puede pedir un familiar o, de no existir, incluso un vecino. La Corporación de Asistencia Judicial puede representarlo, pero para que esa tutoría sea permanente, hay que demandar. El sistema actúa de manera cautelar, y eso claramente tiene un periodo de tiempo. Luego hay que entablar acciones donde hay que notificar al padre, que en este caso sería quien detentaría, digamos, el cuidado personal, ¿ya? Y por supuesto hay que disputarlo para que un tribunal, a través de un juicio distinto al procedimiento proteccional, que es inmediato, que es rápido, que atiende a una situación de urgencia. En el tiempo que Sofía perdió a su madre, el femicidio no existía como delito, solo se hablaba de parricidio. La condena fue de apenas 6 años y el cumplimiento efectivo poco más de la mitad. El fantasma de tener que volver con él fue algo que la acompañó por mucho tiempo. Muchos años yo dormía en la misma pieza con mi abuelo, como en una camita al lado, y dormía toda la noche agarrada de la mano de mi abuela, porque yo sentía que él podía entrar en algún momento, me podía llevar, y mi abuelo iba a estar durmiendo y no se iban a dar cuenta. Mucho tiempo. Yo creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, yo no duermo con la tele apagada, porque no puedo. Recién en enero de este año ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea el derecho a protección de las víctimas de femicidio y, entre otras cosas, busca regular esto que parece tan obvio. Una vez iniciada la investigación se inicia con la primera diligencia que se hace en el caso. Se suspende la patria potestad y el cuidado personal. La patria potestad es la facultad que tienen los padres para administrar los bienes de los hijos, y el cuidado personal es lo que antes se llamaba la tuición, que es el derecho que hay de cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Pero ahí asoma este otro problema. Tengo casi 80 años y no me siento capaz de sostener a mis nietos. A veces no solo es la edad que avanza, sino los recursos que escasean, los que hacen aún más difícil hacerse cargo de esos nietos que quedaron solos. Erika y Gerardo debieron hacerlo sin que el sistema piense en el esfuerzo que ello significa. Con lo que la pensión que él gana, nosotros tenemos que hacer figurita, pagar el gas, pagar luz, pagar agua, todo eso, y la alimentación y todo. La historia, la misma de siempre. Violencia intrafamiliar que terminó fatalmente cuando su hija decidió abandonar a su agresor. A él no le importó que sus hijos de 13 y 14 años se quedaran sin madre. Ese verano del 2014, la tranquila localidad de El Olivar, en la región de O'Higgins, se estremeció con el caso. Yo no sé cómo explicarlo. Me estoy confundido. Él vive. Ya sé que ha pasado tantos años y yo siempre estoy confundido. Siempre cuando me preguntan por mi hija, yo me emociono mucho. Él lo vivió todo, vio todo. ¿Usted estuvo ahí? ¿Usted la auxilió? Yo la auxilié, pero ya era tarde. Como una pensión a los niños porque de 18.000 pesos. Y no, ni para comprarle un par de zapatos. Y esos 18.000 pesos ni siquiera venían del Estado, sino de los escasos fondos previsionales de su madre. El desamparo económico es otra historia que se repite. Quedan en un total desamparo. Primero los niños se van con los abuelos, con los tíos, donde
no son uno, a veces 2 o 3 hijos, son pequeños o jóvenes. Es un plato más de comida, abrigo y con pensiones miserables. Y en el caso de estos abuelos, no es que no hayan golpeado puertas. El femicidio de su hija incluso fue puesto como ejemplo en la discusión del presupuesto 2021, pidiendo incluir una ayuda económica. Señores heroicos que se hicieron cargo de esos niños durante su juventud. Y lo hicieron sin apoyo del Estado, sin tutela judicial, sin tuición mientras duraba el juicio. Les pido no dejarlos solos y mucho menos desamparados. Solo buenas intenciones, porque en las partidas ministeriales nunca se ha contemplado algo así. Yo fui al Congreso, fuimos a pelear por esta cuestión del femicidio y todo, y ahí quedó. En Latinoamérica, en cambio, existen 3 países que ya legislaron específicamente sobre esto. En Argentina, Uruguay y México se entregan montos que oscilan entre los 200 y 275 mil pesos chilenos, que sin ser mucho por lo menos demuestra una voluntad del Estado. Pero la reparación debe ser integral. La huella que un hecho como este deja en el menor es algo imposible de borrar. La experiencia no solo impacta en la niñez de quienes son víctimas inocentes de estos hechos. Yo no digo como que no, es que no nos dieron apoyo económico, sino que un apoyo psicológico como para que tú puedas como enfrentar esto y quizás como, no sé si superarlo, pero aprender a vivir con esto. De allí la importancia de contar con un acompañamiento en el tiempo, porque las necesidades son diferentes en cada etapa. Erika y Gerardo lo vivieron desde el primer minuto con sus nietos. Los niños estuvieron muy silenciosos, muy callados. El más grande no quería que le preguntaran nada. El más chico, el más dócil, habló, dijo todo, que ellos siempre habían recibido maltrato al papá. El mayor luego desarrollaría una enfermedad mental, cree su abuela, gatillada por el mismo trauma. Apoyo psicológico solo hubo al comienzo. Los 2 terminaron su enseñanza media, pero el más grande no, nada, ya él, la edad que tiene, o sea, él es como un niño, como que retrocedió. Por eso el juicio de los involucrados es tan tajante. Familias abandonadas por el Estado. Han sido víctimas a su vez de la incapacidad del Estado de responderles de manera integral. Las entidades públicas encargadas reconocen que falta una institucionalidad más robusta, pero dicen que desde que el femicidio fue reconocido como tal, hay avances. Hoy existe el Circuito Intersectorial del Femicidio, que es un protocolo que se activa con la policía cuando toma conocimiento de un hecho como este. El CERNAMEG, que hace de agente coordinador ofreciendo atención y representación jurídica. El CENAME, que activa medidas de protección, y el Centro de Atención a Víctimas, que se encarga de entregar la atención terapéutica. El año 2020, de acuerdo a nuestros registros, atendimos o tenemos como víctimas indirectas de femicidio tanto frustrado como consumado 38 niños, niñas y adolescentes, de estos tanto 19 hombres como 19 mujeres, donde pudimos darle una atención psicosocial en este caso y trabajar con las consecuencias de este tipo de delitos. Pero ya sea por desconocimiento, distancia, falta de recursos o discontinuidad en el tratamiento, no solo las víctimas insisten en los reparos. Como Defensoría de la Niñez hemos demandado del Estado, particularmente hicimos esa petición de manera específica al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en su momento, para que lo articulara con la Subsecretaría de la Niñez, era la generación de un programa integral de reparación y de atención psicológica a aquellos niños, niñas y adolescentes que eran hijos de víctimas de femicidio. Si bien los programas de acompañamiento pueden ser de 6 meses o 1 año, desde el CAV dicen que aunque el proceso judicial haya acabado, se puede pedir ayuda en cualquier momento. Puede acercarse a nuestro programa y va a ser atendido por un equipo de psicólogos para poder trabajar sobre esas consecuencias de ese delito. No hay un periodo de caducidad. La deuda conmigo prescribió ya, pero sigue pasando. Todos los días yo sigo viendo casos que pasa lo mismo y digo, no ha avanzado en nada desde hace 20 años que falleció mi mamá.
¿qué hemos avanzado en este tema? Y hoy día la respuesta es nada. Hay tantos aspectos no resueltos que van más allá del hecho punible que uno a veces ni se imagina. Los femicidas suelen exigir el derecho de visita con sus hijos y hasta siguen siendo herederos de los bienes de quienes ultimaron. También ellos se hacen cargo de las herencias de los hijos, se hacen cargo de las plata, inclusive se defienden con los dineros de la víctima. Sofía sabe que si no hay ley que lo impida, hasta la pensión de sobrevivencia de la madre tiene que ser discutida. Teníamos una pensión de sobrevivencia que tenía mi mamá, en la cual él también era heredero de estos fondos. Y tuve que esperar hasta tener 18 años a ver si él había retirado los fondos o no. Con estos fondos era para pagar mi estudio en la universidad. ¿Qué tuviste que hacer? Pedirle si él por favor podía firmarme unos papeles para yo retirar los fondos y pagar el último año de universidad que me faltaba. ¿Cómo él va a ser beneficiario? ¿Cómo alguien puede quitarle la vida a una persona y aparte tener beneficios? Sofía piensa que hay acciones administrativas que no requieren tanto debate legislativo ni recursos del Estado y que podrían ayudar en la reparación psicológica. Por ejemplo, facilitar el cambio de apellido. Mucho tuvo que esperar ella para poder llevar el de sus abuelos maternos. Yo después cumplí los 18, me quise cambiar el apellido. Fui a decir que me quería cambiar el apellido. Ah, no, es que eso no son motivos suficientes como para que usted quiera cambiarse el apellido. Tiene que contratar a un abogado. Para mí es un tema porque uno carga con el apellido del asesino de tu mamá. Y yo toda mi infancia, por ejemplo. Hasta el certificado de nacimiento le recuerda a Sofía su pasado. El nombre del padre sigue allí, junto a los de sus tutores legales. Claro, yo me presento, por ejemplo, a un trabajo y es como, tú eres adoptada. No, y eso va a quedar toda la vida. Y este gallo obviamente va a salir toda la vida en mi certificado de nacimiento. Son las víctimas invisibles de un delito. Desde el 2017 a la fecha, más de 100 niños han debido pasar por esto. Y obvio que no todos tendrán la entereza, la fuerza y el carácter que tuvo Sofía para enfrentarlo. Y siento que a través quizás de esta entrevista se hace un poco de justicia, por lo menos se visibiliza, por lo menos tengo la oportunidad de poder contar la parte de mi historia, cómo viven los niños que pasan por esto, que cada vez son más y que me da la sensación de que nunca van a dejar de pasar.